Ya, si salimos, eso. Pónganse guapos. Verán, mis amigos, en primer lugar me presento. Mi nombre es Noé Moreno y represento a la Iglesia de Cristo. Ahí en el lugar, en la entrada Loma, bueno, nos reunimos sábados 3 de la tarde, domingo 9 de la mañana. También en el Tena, ahí ellos se reúnen sábado 7:30, domingo 7:30 de la mañana. Es lo más cercano, o sea, yo les digo, porque incluso, no sé, por lo que veo, ustedes son del Coca, ¿no es cierto? Allá en el Coca no hay, la Iglesia de Cristo. Ya. Hay otras iglesias, las cuales no son de Cristo, pero recordemos de que la Biblia y bíblica es una sola iglesia, se llama Iglesia de Cristo. Eso está en Romanos 16:16. Bueno, lo que yo quiero ir es algo importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque nosotros, si no hacemos nada, vamos a condenación, es decir, vamos al infierno si no hacemos nada, ¿ya? Para eso Dios ha requerido que nosotros nos sujetemos a su palabra, también nos esforcemos, como lo hacemos también en el trabajo, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Ya como lo hace un deportista, igualmente. Ya. La condición de nosotros para con Dios es de pecado. Es muy triste. O sea, Dios no nos oye, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por ejemplo, dice que no tenemos relación con Él, no estamos en comunión con Él. Ya. Esa es nuestra condición para con Dios. Esto es lo que nos dice en Romanos 5:2. Romanos 5:2. Miren lo que nos dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Imagínense, aquí nos dice que todos hemos pecado en todo lugar. Ya. También recordar desde que hay un cielo como promesa y un infierno. Aquí les voy a leer el cielo, ¿no? La promesa que Dios nos hizo. 1 Pedro 1:4. Miren lo que dice. Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Esa es una promesa de Dios, ¿eh? El cielo. Pero también es muy difícil escuchar la otra parte, porque también nos promete el infierno, ¿no? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. Hay un infierno que incluso a los ángeles, que son en potencia y en poder más que nosotros, no los perdonó. Ellos están cerca de Dios, no los perdonó. Imagínense a nosotros que somos, digamos, la creación, claro, sí, perfecta, pero también nos demandará, porque vamos un día a ser juzgados. Entonces, la importancia de buscar a Dios, lo más urgente, ni siquiera, digamos, postergar, ¿no? Ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Al menos encontramos 2 episodios en la Biblia que hicieron esa pregunta. Los 3.000 en el día de Pentecostés, cuando se establece la iglesia, y el carcelero de Filipos. Los dos dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, si estoy en pecado, si he ofendido a Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya. Bajo el Nuevo Testamento, Dios ha demandado requisitos, porque vivimos bajo la era cristiana. Y bajo la era cristiana, Dios nos requiere que cumplamos 5 requisitos. En primer lugar, es oír la palabra. ¿Por qué? Porque a través del oír viene la fe, nos dice Romanos 10:17. Segundo, creer. ¿Por qué creer? Porque se nos demanda el creer no sea de una manera superficial, sino que debamos obedecer. Porque miren, en Santiago 2:19, miren lo que nos dice. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Vean, hasta ellos creen, pero ellos no quieren obedecer, ellos más bien estorban para que hagamos la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, ya los demonios, miren, ellos creen, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora, el tercer paso es arrepentirse. En el arrepentirse es donde es muy difícil para el ser humano, porque Dios demanda que tenemos que dejar, mire, esta lista inmensa de pecados. No sé si alguna vez ustedes han escuchado, alguien les ha contado esta lista de pecados, mire. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías es creer por ejemplo, en los grupos, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Aquí vean, uno de los pecados más comunes es la borrachera, ¿no? Pueden tomar, pero no emborracharse. Ya, incluso dentro de eso aquí no nos dice no fumen, pero ahí también está incluido el no fumar. Ya,
Luego, digamos, este es el arrepentir, significa cambio. Dios quiere que cambie. O sea, Él nos está cada día diciendo, cambien, por favor, ¿sí? Cambien para bien. Después de eso viene el confesar, pero no es confesar ante un hombre, sino es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero se lo hace ante Dios, porque no podemos confesar ante un hombre, porque tiene la misma condición que nosotros, es pecador, Él no puede hacer nada. Reconocer a Cristo como el Hijo de Dios que me da la vida eterna. Y por último, me bautizo. Verán, amigos, cuando yo me reconcilio con Dios, es cuando yo llego al bautismo. Miren lo que nos dice su palabra. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué sucede cuando yo llego al bautizo, el último paso del plan de salvación? Dice que Dios lava mis pecados, digamos, Dios lava mis pecados, me perdona, Dios me considera su hijo, me reconcilio con Él. Qué bendición es el llegar al bautizo. Porque este texto nos dice, mira, lava tus pecados. Quiere decir que nosotros estamos inmundos, contaminados, con manchas, pero al momento de llegar al bautizo, dice que Dios lava nuestros pecados. Como nos dice también nuestro texto, Hechos 2, 38. Miren lo que nos dice. Llegando hasta ese punto, entonces nos hemos reconciliado con Dios. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que es necesario arrepentirse y bautizarse para que Dios nos perdone nuestros pecados. Ahí recién veremos estar en comunión con Él. Comunión es estar en relación. Por ejemplo, mire, si hay una enemistad, por ejemplo, con usted, ¿no? Por ejemplo, hay una enemistad, una rivalidad. Entonces, en el momento que yo me bautizo, entro en relación con Él. Es decir, me siento a la mesa con Él. Él me escucha, me oye y tengo una comunión con Él. Asimismo es Dios. No nos salvamos solo con creer, no nos salvamos solo con tener fe, no nos salvamos solo con leer la Biblia, porque alguien nos hable, nos salvamos con obedecer la voluntad de Dios, hacer el plan de salvación, los 5 pasos que lo menciono. Eso también. Bueno, este mensaje es único, yo sé que de pronto tal vez ustedes lo pudieran guardar y siempre ver por qué es la palabra de Dios. Dios es hablando, Dios nos dice eso que debemos hacer y lo hemos entendido así. Casi nadie se preocupa, por ejemplo, digamos, ni su familia, nadie en la familia nos dice, ¿sabe qué? Tiene que arrepentirse, busquen a Dios. Nadie nos dice eso, ¿no es cierto? Pero sí Dios nos dice, nos manda, como Él no puede estar, entonces envía a sus hijos, a sus santos, ¿no? Nos inviten. Busquemos, si algún rato ustedes deciden seguir a Cristo, busquen la iglesia de Cristo, no cualquier iglesia. No la pentecostal, católica, bueno, sin ofender a ninguna, pero deben de buscar la correcta, la que es la verdad. Entonces, espero que haya, si tienen alguna pregunta, les puedo contestar, pero por lo pronto este mensaje era necesario. ¿Sí tienen alguna pregunta? ¿Está bien? Bien, muchas gracias.